Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidas y bienvenidos al último programa de Conectados por el Espíritu, el número 100. Y como teníamos que tirar la casa por la ventana, nos trajimos a una persona súper mega especial que nos va a compartir un poquito de su historia sobre este tema que se llama el poder del perdón. A lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes circunstancias que van pues causando a veces muchas alegrías, también muchas heridas en nuestras vidas. Y se vuelve un proceso de aprender a perdonar para sanar. Y es un poquito de lo que vamos a escuchar a través de la vida de esta invitada que nos va a compartir un poquito de su testimonio y va a poder enseñarnos la importancia de lo que es el perdón en nuestras vidas. Comenzamos. Bienvenida, Ani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Anet. Gracias. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, feliz de tenerte. Bueno, les comento un datito ahí. Bueno, Ani es una de mis hermanas. Anet, pues muy feliz. Ya era la única que faltaba dentro de estos 100 programas. Había podido invitar a mi mamá, a la profesora Arelis Montenegro, que siempre está comentando. También a Carlos Villarreal, que vino con su esposa a hablar de la convivencia como matrimonio. Mi hermana Katy, que habló también de la resiliencia. Y bueno, ahora tú, que no podías faltar dentro de estos 100 programas. Y bueno, contento de tenerte aquí, Ani. Bienvenida a Radio Claret. Primera vez que vienes, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Primera vez que vienes, excelente. Bueno, Ani, cuéntanos un poquito de ti, tu perfil básico para conocerte. Bueno, mi nombre es Anet Bolívar. Soy la hermana mayor de 4 hermanos. Soy ingeniera industrial, trabajo como gerente en una boutique de moda. Estoy casada hace 18 años, tengo 2 hijos maravillosos y una vida bastante feliz y llena de bendiciones. Excelente, bueno, feliz de tenerte, Ani. Ani, bueno, vamos a entrar en materia de una vez, si te parece. El programa de hoy, como conversamos y preparamos, se llama El Poder del Perdón. Entonces, te comento que una de las cosas que tratamos de hacer siempre aquí es compartir experiencias de vida. Porque creo que una de las maneras, no la única, pero una de las maneras más efectivas para que las personas puedan interiorizar y aprender cosas es a través de la experiencia de otros. Lo que han vivido otros me ayuda también a prevenir, a aprender, a tomar el camino correcto, ¿no? Entonces, básicamente, para ti es sencillo porque vas a compartir simplemente experiencias de vida, ¿ves? Así que vamos a conocer un poquito de lo que es el poder del perdón en nuestras vidas y la importancia de este mismo, empezando por un poco de tu historia, ¿verdad? Para entonces entrar en ese tema como tal. Así que nos puedes compartir un poquito. Pienso que podemos comenzar mi historia con un hecho que marcó mi vida desde muy pequeña, que fue la muerte de mi papá. Eso fue yo siento que fue como un acontecimiento que definitivamente marcó tanto mi forma de procesar los sentimientos, las emociones, mi forma de ser, me moldeó muchísimo ese acontecimiento. Yo tendría aproximadamente casi 3 años, mi hermana estaba muy pequeñita, casi recién nacida, estaba Katy. Mi mamá, imagínate, se quedó sola con 2 niñas pequeñas, sumamente fuerte. Y yo pienso que yo ese duelo de esa muerte no lo pasé de la manera correcta. Claro. Y lo que yo hice yo era muy pequeñita, no recuerdo mucho, pero fue para enfrentar ese acontecimiento, lo que yo hice fue como ponerme una armadura. Una coraza, sí. Una coraza, una armadura.
para protegerme a mí, supongo, Claro. proteger a los que estaban alrededor mío, Ujú. y fue como una manera de lidiar con esos sentimientos. ¿Qué edad tenías? Yo tenía aproximadamente 3 años. Ok. Casi 3 Wow, años. ¿y te acuerdas de eso? Sí, sí. Ah. Me acuerdo de muy poquitas cosas, Ujú. pero sí, no recuerdo haber llorado, no recuerdo haber sentido ese dolor. Simplemente fue como una experiencia que traté como, para que no me afectara, Ujú. traté de guardarla, Como reprimirlo, ¿no? reprimirla. Reprimirlo, claro. Sí. Wow. Como reprimirla, guardarla para que no doliera. Claro, claro. Porque no sé si me activé como en modo supervivencia en ese momento. Habían como otras cosas más importantes. Claro. De repente fue como mi forma de defenderme Ujú. en ese momento. Ujú. Y fue como, de repente, esto funcionó para esto. De repente es como una estrategia que puedo seguir Claro. llevando a lo largo de toda mi vida. Adoptaste esa forma de ser. Es para correcto. el resto de las cosas Exacto, de tu ya. cotidianidad. Exactamente, ya el resto de las cosas que fue, y se fue dando como de forma muy natural. Ujú. Y me pasaba algo triste, o me pasaba algo difícil, una situación difícil, Ujú. retadora, o triste en Ujú. general, y yo simplemente lo almacenaba. O sea, no expresabas nada, No. ni dolor, ni tristeza, nada. No, ni o llorar, de ni repente nada. me portaba mal y me pegaban y no lloraba, nada. O sea, simplemente todo Claro. se almacenaba. Claro, pero, o sea, y vamos a decir, en cuanto al dolor, a la tristeza y alegría, expresabas en el sentido de cosas positivas. Bueno, sí. Puedo decir que definitivamente no todo fue tristeza Claro. y cosas O malas. sea, vamos a decir que lo negativo, como que no quiero expresarlo, pero lo positivo sí, por decirlo así, era como... Depende, Ajá. porque para eso también tenía una armadura. Todo era con una armadura. Ok. Y de repente, si tú estabas dentro de mi círculo, por ejemplo, de mi familia, confianza, gente sí. de confianza, Ajá. de repente yo me podía quitar esa armadura y podía compartir contigo, Claro. y disfrutar de esa felicidad. Pero si no, era muy difícil que me llegaras. Claro, Que me claro. llegaras o que me conocieras, porque siempre tenía como esa muralla, ¿no? Ok. Y bueno, y definitivamente después de esa experiencia, a los años mi mamá se volvió a casar. Ujú. Y bueno, y la relación desde el principio con el nuevo esposo de mi mamá nunca fue como la mejor por esto también, porque yo no dejaba entrar a la gente. Claro, tenías esa coraza, yo ya sí, claro. tenía la coraza. Es más, siempre recuerdo una vez que siempre me dijeron, yo no me acuerdo mucho de esto, me dijeron que la primera vez que él fue a conocerme, dice que yo le dije... Te ofreciste un emparedado. Ajá. Y Ajá. le dije, ¿qué tal si tú te vas para tu casa y yo te llamo cuando tú puedes regresar? O sea, nunca. Sí, yo me O acuerdo de sea, ese cuento. nunca. Y así fue. Y esa fue la pauta siempre de esa relación, ¿no? Ujú. Puedo decir que de esa relación, de ese matrimonio, llegaron 2 bendiciones a nuestra familia, que fueron tú y Carlos, Ujú. de lo que siempre estaré agradecida. Fueron 2 bendiciones. Los cuento entre mis bendiciones aparte de mi hermana, Claro. aparte de mi mamá, que es una super mamá, Claro, sí, luchadora. Una superheroína. Un super ejemplo de vida, mi mamá. Así es. Y sí, puedo decir que no todo fue malo, ¿no? Y ustedes también trajeron como alegría a nuestra casa. Ustedes dos venían como en blanco, en limpio. Y que puedo trabajar en estos muchachos. Tengo materia prima. Totalmente. Y sí, le dieron, y fueron años muy, muy felices. La niñez de ustedes, recuerdo que los cargaba. Eran como mis bebés también. Ustedes eran como mis bebés. Sí. Y sí, y yo siento, en cierta forma yo sentía que yo también los tenía que proteger a ustedes. Ujú. Dentro de esa coraza que yo tenía,
era también así. La gente que yo quería, también yo sentía que yo los tenía que proteger y que claro. defender. También tuvimos mucho amor, aparte de mi mamá, mis abuelos, Sí. toda la vida, Increíbles. llenaron nuestra vida de mucho amor. Y yo siento que ellos trataron de compensar un poco Las carencias que habían por esas otra parte, carencias, claro. exactos, que habían por Que otra habían por parte. otra parte, sí. Mi abuelito siempre trató como de llenar un poquito ese vacío que siempre hubo como en mi Ajá. vida por la falta de un padre. Él siempre como que estuvo, él no hablaba mucho, Ujú. pero sus acciones lo demostraban eran todo. todo. Sí, sí. Eran todo. Y abuelita, imagínate, Y abuelita Nidia. abuelita, exacto. Fueron dos personas que definitivamente fueron otras bendiciones en mi vida, mi familia, siempre ha sido una bendición y por las que agradezco todo el día y todos los días. Una de las cosas que contaba Carlos, o Katy creo que fue Carlos en el programa con él, que fue solo con él, que recordaba siempre las vacaciones de verano de la escuela, todos los primos allá en la casa de los abuelos, o sea, eso Totalmente. era... O sea, nosotros salíamos el viernes y el viernes estábamos montados en un bus para irnos para el interior. Exacto. A casa y de el mi abuela. penúltimo día, antes de empezar la escuela, estábamos Exacto, regresando. ni siquiera para medirnos los zapatos. Le mandábamos a mi mamá el molde del zapato, Del zapato. en un papel para que ella comprara los zapatos. Exacto. Porque no queríamos regresar ni a comprar los Exacto, uniformes. sí, o sea, sí, sí, era, sí. o sea, era tanta la felicidad que Claro. sentíamos que en verdad no queríamos regresar. Claro. Y por mi lado, yo no quería regresar como de nuevo a esa relación como tensa, aunque, bueno, de chiquita no era tan tensa, debo admitirlo. Todo se puso un poquito más tenso con la adolescencia. Con la adolescencia. Claro, la etapa de los Exacto, cambios hormonales y todo. porque uno se vienen pone esos choques. y uno se pone rebelde, Claro. y uno no quiere reglas, Ujú. que ahora, bueno, yo en retrospectiva pienso que sí, todas las personas necesitan reglas Total. en su vida. Imagínate. Y sí, y uno como adolescente quieres desafiar la autoridad y no era que yo era una persona que me portara mal, ojo, ni que tuviera malas calificaciones, ni nada, yo me portaba bien y yo era una persona bastante responsable. Uy, y era la mejor en... Bueno, esto lo quiero comentar frente a cámara. ¿Qué cosa? El tema... Annie tenía un tema que ella ponía mucha atención en las clases. Entonces, ella tenía que estudiar poco, porque ponía mucha atención en las clases. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, Katy, Carlos y yo, nos matábamos estudiando y nos trasnochábamos y nos desvelábamos. Mi mamá nos paraba en la madrugada, seguía estudiando. Y entonces ahí raspandito las notas, raspandito. Annie de pronto dormía, se paraba media hora a estudiar, después se dormía otra vez. Y cuando ves, 5, pura la máxima nota Annie. Pero bueno, Annie tiene eso. Bueno, como ella dice, era bien aplicada, también bien ejemplar en su comportamiento y todo. Dice que tenemos unos mensajitos, Annie. Vamos a ver qué nos dice la gente. Ya me imaginaba yo. La que faltaba. ¿Quieres leerlo, Annie, o lo leo yo? Dale, léelo tú. Profesora Arelis Montenegro. Felicito a mi querida hija por ser tan especial. Estoy muy orgullosa de ti, al igual que de todos mis hijos. Felicidades, Enoch, por la meta alcanzada con este maravilloso programa. Éxitos en nuevos retos. Así mismo es. Excelente. Gracias, mami, te quiero. Dice Edisa Montenegro. Prima, te felicito por los excelentes hijos que tiene a mi mamá. No, tu prima que te admira a ti, debe ser Edisa. Prima. Ajá. Excelente. Bueno, Annie, entonces sigamos en la historia, ¿ok? Estabas en esa etapa adolescente. ¿Qué va pasando en esa etapa de adolescencia? Y bueno, en esa etapa de adolescencia, como te dije, me puse rebelde, pero sobre todo me puse rebelde porque para mí, por ejemplo, tu papá me quería poner reglas y yo dentro de mi adolescencia decía como que él no tiene la moral para decirme a mí cómo yo me tengo que comportar o ponerme reglas que ni siquiera él cumple. Claro. Entonces yo estaba totalmente... O sea, yo lo enfrentaba. Como modo desafío, Yo estaba todo el tiempo en modo desafío. Y era como una lucha y yo sentía la tensión dentro de la casa. Claro. Y yo sé que los afectaba a ustedes, afectaba a mi mamá, afectaba a todo el mundo porque yo sí era de frente. Claro. Y era como que tú no me vas a asustar, tú no me das miedo y yo... Sí, era como un constante enfrentamiento ahí. Exactamente. Claro. A mí me ponían, por ejemplo, un ejemplo, me ponían
hora de llegada en la casa. Ujú. Me decía, no puedes llegar hasta después de las 12 de la noche. Ujú. Imagínate que yo llegaba a las 12:30 y me tenían la puerta trancada. Wow. Y yo lo que hacía era que regresaba a la fiesta Ujú. y regresaba de nuevo a la casa a las 6 de la mañana cuando ya estaba la puerta abierta. Claro. Y obviamente eso lo ponía fúrico, Claro, porque claro. yo no le estaba siguiendo las reglas, pero yo le decía, pero es que tú me cerraste la puerta, entonces yo no pude Claro, entrar. exacto, no. No me Entonces, quedé ahí afuera. eso en poca, digo, yo sé que yo lo llevaba al límite, Claro. un poco, Ujú. pero bueno, era parte de mi adolescencia, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacerle? Pero y obviamente parte de la adolescencia y unido a que ya traías también de arrastre varias cosas. O sea, dentro de ese depósito que tenías ahí guardado, Exacto. había algo que no había salido. Exacto. Y eso le sumaba más. Exacto, y todavía. todas estas experiencias y toda esta tensión, todo lo guardaba. O sea, Y se lo iba guardaba. almacenando y Y almacenando todo y lo almacenando. almacenaba, Claro, lo seguía reprimiendo, almacenando. reprimiendo. Todo lo seguía reprimiendo y lo almacenaba. Claro. Entonces, hasta que, definitivamente hubo un momento en que ya fue como insostenible ya la situación y yo tomé la decisión de irme de la casa. Ajá. Y me quedé viviendo en casa de una tía, que también fue otra bendición en mi vida, gracias a ella. Tuve como un tiempo como más de paz durante ese tiempo, Claro. pero también fue un tiempo muy triste, porque me separé de mi familia. Claro, exacto. Entonces, Claro. ¿y qué pasó? También toda esa tristeza, también También se guardó ahí. la almacené Claro, y la guardé. reprimiéndolo también. Exacto, ni lloré, ni nada. Yo O sea, me y fui de mi tenías casa una y... super bodega ahí, ¿ah? Totalmente. Con cosas guardadas ahí. Sí, todo lo guardaba. Y, Ujú. y bueno, y encima eso se me juntó con la entrada a la universidad, Ujú. un cambio de vida total con la universidad, tus horarios, tus ritmos, la presión del estudio. Claro. Entonces, lo que esto me creó fue, al final, esta última situación fue como un desorden alimenticio. Hubo un momento en el que dejé de comer. Y ni yo No misma te daba apetito. ni yo misma me di cuenta que yo dejé de comer. Ajá. No sé si pensando en los problemas o en la misma depresión que yo de repente tenía y que ni Ujú. siquiera yo misma lo había identificado. Claro. Y digo, como yo vivía sola con mi tía trabajaba todo el día, casi ni nos Ujú, veíamos, o sea, ujú. yo no estaba como con más nadie en la casa, entonces... No había nadie que te observara y dijera, y que, oye, tienes que Exacto, comer no estás desayunando, no estás Ajá, almorzando, sí, sí. no estás cenando. Claro, exacto. Yo de repente me comía una empanada en la universidad y en la noche me cenaba una paleta, una Wow. cosa así, o sea, Ajá. y me di cuenta porque se me comenzó a caer el cabello y las uñas de los pies. Wow. Y entonces yo me asusté. Claro. Y yo dije, estoy enferma o algo me pasa. Ujú. Y era, bueno, mi cuerpo hablando Claro, obvio. por mí. Obvio, sí. Ya era insostenible y sí, un doctor, nuestro tío, Ujú. me dijo que yo tenía todos los síntomas de una desnutrición. Wow. De una desnutrición y digo, lo primero que me preguntó fue qué yo estaba comiendo. Ani, pero espérate, ¿qué tiempo estuviste así? ¿Qué calculas que tu tiempo estuviste así? Fue como mala mi primer alimentación? año de universidad. Un año prácticamente. Como un Que año. estuviste así. Ajá. Sí, yo perdí muchísimo peso. Yo pesaba 115 libras, o sea, la ropa se me caía. Wow. Yo estaba muy, muy delgada. Mm. Muy delgada. Y no era una situación en la que yo dijera, ay, me veo gorda. No, simplemente dejé de comer. Claro, exacto. Simplemente dejé de Tu comer. mente estaba en y otras cosas. Mi mente estaba en otras cosas, correcto. Ujú. Entonces comencé a comer nuevamente porque me asusté. Ujú. Yo no quería estar así, definitivamente. Claro. Toqué un poquito fondo Ajá. en Se puede decir. en se puede ese decir. capítulo Claro, de total, mi total, vida. total. Pero igual, los mismos sentimientos tampoco los afrontaba. Ojo, no. O sea, la parte interna seguía prácticamente igual. O sea, Igualito, intacta. igualito. Intacta, la parte emocional. Comencé a comer nuevamente, pero... Pero o sea, seguía todo igual adentro. Exactamente. Claro, exacto, Adentro emocionalmente. seguía igualita y yo me sentía igualita. Y yo comencé a tener como explosiones. Ujú. Ya yo comencé a tener como explosiones. Explosiones de ira. De ira. O sea, ya era una manifestación de todo eso que tenías ahí guardado por tantos años. Exactamente. Claro, empezabas a exteriorizarlo de maneras así. Exacto. De repente cosas muy pequeñas Ujú. y yo... Te hacían estallar. Yo estallaba y yo
y eran cosas que eran maneras de estallar que no eran como normales. No eran normales, claro. Ya. O sea, vamos a decir que para el tamaño Para de lo el que tamaño pasaba, de lo que pasaba. no era como que, Eso no era normal. claro. Entonces, de repente, una persona muy, muy cercana a mí sí se dio cuenta. Ujú. Se dio cuenta de eso, De esos de esas comportamientos. explosiones. claro, esas explosiones. que no eran normales. Que no sí. eran normales. Ajá. De repente, para las personas que estaban más cerca de mí, que me conocían de toda la vida, de que yo era así, no compartía mucho, Ujú. o era muy reservada. De repente, para esas personas era como normal mi carácter. Ella tiene su carácter, Como que o ella es ella así, es pues, así. ella es así, claro. Ella es así. No, Pero una ajá. persona que viene como de afuera Claro. y viene y me dice que yo siento que Como también más es otra, neutral, es otra claro. bendición que me mandó, otra Ajá. señal que me mandó. Como alguien más neutral que viene y mira como objetivamente, ¿no? Como que, Exactamente. Claro, y, sí. y detecta que aquí hay algo que, Aquí hay algo que no es no normal. está bien. Exacto. Hay aquí algo que no está bien. sí, Y sí me sugirió de repente buscar ayuda profesional, claro. porque o sea, esto no es normal. No, No claro. es normal estar estallando así por la vida Claro. y con la gente, Sí. y apartando a la gente, y no abriéndote, y no, bueno, y no exteriorizando en Lo que verdad sentías, claro. tu tristeza. pues. Claro, obvio. Tu tristeza y las Ajá. cosas que te incomodan, ¿no? Ujú. Entonces definitivamente sí, fue otra señal como de alerta. También puedo contar que durante ese tiempo de adolescencia tuve la suerte de tener muy buenas amigas, Ok. que fue otra de mis bendiciones en Ajá. la vida. Mis amigas, que fueron como un poquito mi refugio Ujú. en mi adolescencia, Ujú. me escuchaban, me ayudaban, y por ellas entré a un grupo juvenil en Ajá. la iglesia, Ajá. en donde me acerqué un poquito más también a Dios. Comencé mi catequesis de confirmación. Ujú. Y bueno, y puedo decir que dentro de esa catequesis de confirmación, tuve como los primeros indicios o las primeras ideas de de qué era eso del perdón. El perdón. De Ajá. qué era eso del perdón. Ajá. Fue como lo primero, porque digo, al final el perdón no es algo que se da, dice que hoy me levanté y hoy voy a perdonar a Ajá, todo el como mundo. que ya siento ganas de perdonar. o Eso sea, no ya. es automático, Exacto. definitivo. Exacto. Eso No es un sentimiento, como que No. esperas a sentirlo. No, Exacto, sí. eso es algo que tú tienes que trabajar Claro. en la vida, ¿no? Y fue como lo primero, así como que yo dije que captaste ahí dentro de... que yo capté, ajá. que fue la primera vez que escuché del perdón de esa manera. Ajá. Y lo vi como en perspectiva, ¿no? Claro. Vi en perspectiva, de repente, Jesús, lo crucifican, Ajá. lo torturan, y él perdonó a la gente que lo mató y lo torturó. Claro. O sea, y yo me ponía a pensar, o sea, a mí me pasó ni la quinta parte de lo que le ha pasado a Jesús y a Ajá. miles de personas en el mundo. Y cómo yo no voy a ser capaz de perdonar. Ujú. Fue como una semillita Claro. que sembraron en mí. Claro. Que despertó algo en ti. Fue como para empezar a discernir sobre eso, ¿no? Exactamente, fue algo Ajá. como que me quedó aquí. Te quedó grabado. Ajá. Se me quedó como en el subconsciente, ¿no? Ajá, ajá. Y sí, digo, definitivamente yo ya regresé a mi casa y digo, seguía siempre dentro de esa misma tensión, Ujú. la rebeldía, eso no mejoró, y entonces, pero sí, gracias a ese encuentro que yo estuve, Ujú. pude comenzar mi proceso. Claro. Mi proceso, que digo, toma muchos años. Claro, toma muchos años. Toma muchos años, Claro. pero bueno, fue como un comienzo. Un comienzo, claro. Un comienzo, ese proceso. y siento que de repente ese momento también fue otra bendición en mi vida, esa oportunidad de ir a ese retiro, Ujú. conocerlo, y yo siento que a veces uno tiene que estar abierto a todas esas bendiciones que te Ujú. manda Sí, esas Dios, oportunidades, y por que, decirlo y de que de alguna repente manera. tú no las ves como una bendición, o no lo ves como, hey, Dios me está mandando esta ayuda. Claro, claro. No lo ves como una ayuda, y en verdad sí, es una Sí, es ayuda. una ayuda.
Exacto, Él está presente en tu vida siempre y está tratando como de, hey, te manda como la historia que echó de Carlos. también. Exacto, Él te está tirando el salvavidas, te manda y que no, la lancha de porque Dios me va a ayudar. rescate. Ajá. Exacto, tú simplemente la tienes que aceptar Exacto. y estar abierto Sí, a aceptar todas esas ayudas que te mandan, ¿no? Y Claro. todas esas bendiciones que te mandan del cielo. Exacto. Para exacto. enfrentar todos esos momentos Para enfrentar difíciles todo, que claro. tienes. Y entonces, entonces esta situación específica te ayuda a ver algo que no habías visto. Entonces, Correcto. obviamente, ahí viene algo grandísimo porque, ahora voy a abrir esa bodega donde guardé todo eso durante tantos años y ahora ese proceso de ir sacando eso e irlo sanando, ahí es el que entra la parte, vamos a decir, más crítica, ¿no? Es correcto. El proceso es difícil, me imagino. Antes de empezar con esta parte ya pasamos por todo el tema del nudo, como yo le digo, vamos por las consecuencias y ahora vamos a ir a esta parte del remedio, vamos a decir, y el desenlace, ¿no? Que vamos a ir después de esta pausa musical. Resucitado, cantémosle en nombre de pie. Van a seguir esperando, van a seguir a nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, la noche nos puede vencer. El triunfo raro del pecado, la muerte tiene el poder. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó. Resucitó el Señor, grita re fuerte, resucitó, resucitó, resucitó el Señor. ¡Hey! 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 ¡Baila para Cristo! Si Cristo no ha resucitado, ¿quién nos podrá defender? ¿Quién camina a nuestro lado? ¿Quién nos podrá socorrer? Si Cristo no ha resucitado, nada podemos hacer. Todo queda trastocado, todo se pierde sin Él. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó. Resucitó el Señor, ¡viva fuerte! Resucitó, resucitó, resucitó el Señor. ¡Hey! 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 ¡Arriba! Resucitó, resucitó el Señor. ¡Fuerte! Resucitó, resucitó, resucitó el Señor. ¡Hey! 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 ¡Cántalo fuerte! Resucitó, resucitó. Resucitó el Señor, resucitó, resucitó, resucitó el Señor. ¡Gloria a Dios! Bueno, y estamos de vuelta con Anet Bolívar Montenegro, mi hermana querida, la que tanto amo.
Katy, a ti también te amo. Katy, a ti también te amo. Y a Carlos. Bueno, seguimos, Ani, entonces bueno, creo que se ha desarrollado bastante bien, Ani. Me da risa porque Ani decía que no iba a hablar mucho, que yo le iba a tener que sacar las palabras. Más bien yo tengo que buscar qué espacio yo puedo hablar. Pero qué bueno, porque la idea es esa, Ani, que el invitado hable. Aquí el centro es el invitado, a ese es el que vamos a escuchar. Y qué bueno que tengas esa apertura, esa confianza y esa también para compartir tu experiencia de vida, ¿no? Que no es fácil. Entonces ya vimos un poquito lo que fue como el centro de todo este tema. Hubo una infancia en la cual aprendiste a guardarte todo, a no expresarlo, a reprimirlo. Y esa bodega se fue almacenando de más y más cosas a lo largo de los años. Vino una etapa de adolescencia muy difícil en la cual también se van sumando esas cosas con lo que vas enfrentando. Y de pronto llega alguien y te dice, espérate, aquí está pasando algo. Porque ya eso te estaba causando unas explosiones de ira muy fuertes que no iban en consonante con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ahí entra el tema hablas de un grupo juvenil, escuchas este tema del perdón y también accediendo a profesionales que te ayuden en ese proceso. Entonces vamos a empezar a indagar un poquito esto del perdón. Y vamos a poner ese pasaje que hace referencia a eso que mencionaste del perdón. Vamos entonces a proyectar el pasaje y vamos a leerlo. El Evangelio de San Lucas dice así: conducían con él, con Jesús, a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, los crucificaron a él y a otros malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Ok, pongo en negrita esto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, poniendo en contexto un poco de lo que está pasando ahí, lo que decías, a Jesús prácticamente lo están condenando a muerte, lo están crucificando, y él no hizo nada malo, más bien hizo todo lo contrario, ayudó a muchísima gente, y prácticamente la gente dice, no, este man nos está estorbando, vamos a crucificarlo. Y él, a mí me llama la atención algo de eso que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la gente lo estaba condenando, pero Jesús era consciente que ellos no sabían lo que estaban haciendo. O sea, ellos ignoraban lo que estaban haciendo. Y ahí es una cosa crucial, porque a veces uno habla de perdón y puede pensar como que, pero es que él no merece que lo perdone. Pero es que tal vez no es que merezca que lo perdones. Es que es necesario que tú lo perdones para que tú sanes. Y probablemente te está haciendo un daño que tú no mereces, o sea, te están haciendo algo que tú no mereces recibir, pero aún así, el acto heroico ahí es perdonar a pesar de eso. Y creo que esa es parte de un poquito del proceso lo que comentabas, que empezaste a ver, que no veías, ¿no? Exacto, esa fue la fuerza que cobró esa frase. Fue sumamente poderosa, me parece. Y también te lleva a ver muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces la gente te hace daño o te hiere, y esa gente en verdad tampoco está muy consciente, uno, de que te está hiriendo, y dos, y de repente a esas personas las hirieron igual que a ti. Sí, tienen su historia. O sea, tienen una historia de la que tú no sabes tampoco. Y aprendes a, de repente, dejar de juzgar a la gente, y dejar ir las cosas también, ¿no? Pero qué poderoso es eso y qué grande lo que él pudo hacer de esa manera, ¿no? Claro. Alguien lo estaban torturando, lo estaban matando y él decidió perdonar. O sea, eso fue para mí una cosa muy, muy como grande, pues. Sí, exacto. Porque no es lo natural. Exacto. O sea, no es lo que uno se imagina como ser humano. Exacto. Uno dice que me voy a vengar. Es una cosa que no es humana, pues. Claro, porque dice una injusticia que me están haciendo. Exacto, es algo que no te sale. No es a uno no le nace una Exacto, cosa así. No, definitivamente que no. Exacto, uno quiere lo contrario. Y entonces lo que hablamos de que al final ese tema de perdonar no es como un sentimiento, o sea, es una decisión que tú tienes que tomar. Exacto. Y ahí está el tema. O sea, exactamente. Claro. Exacto. Viene de adentro y ejecutar. Claro. Entonces, pasando a esta otra parte, vamos a hablar de ese proceso de ir sacando las cosas, sacando eso para ir sanándolo. ¿Cómo es ese proceso? Exacto. Bueno, como te dije, una persona muy cercana a mí viene y me sugiere que tome una terapia psicológica, porque yo necesitaba ayuda. Claro. Y yo en mi ignorancia, yo decía, o sea, pero si yo mis problemas se los cuento a mis amigas y no pasa nada. Claro. O sea, yo voy a ir a sentarme con una persona que ni conozco a contarle todos mis problemas. Claro. Yo dije,
yo estaba incrédula. No le da mucha credibilidad a eso. Pero como yo, para callarle la boca a esta persona, Ajá. yo dije, ¿sabes qué? Yo Voy voy a a hacerlo. ir, yo todavía en mi rebeldía, Ajá. yo para callarle la boca de la persona, yo voy a ir a esas terapias que tú me dices. Ujú. Y en la primera terapia, te puedo decir que la psicóloga conectó conmigo desde la primera terapia. Ujú. Y yo le conté todo lo mismo que te he contado a ti, de repente más detallado. Y ella lo que me dijo al final, que nunca se me olvida, al final Ujú. de la terapia, me dijo, tú te diste cuenta de todas las cosas tristes que tú me has contado Ujú. y tú no has derramado ni una sola lágrima. Y yo me quedé como que, pero eso no es normal. O sea, Para ti eso era normal. o para sea. mí es la normalidad, Claro, o sea, ajá. no llorar. Ajá. Y ella me dice, no, eso no es normal. No es normal. Hay personas que le han pasado 1000 cosas menos de tristes que a ti y están aquí en mi consultorio, lloran y se deprimen y tú lo has contado como si nada. Ujú. Y entonces yo ahí caí en cuenta que es verdad, yo no lloro. Que había un tema ahí. Yo Claro. yo dije, yo no lloro, yo no expreso las cosas tristes que me pasan. Ajá. Yo caí en cuenta y después de esa cita, Ajá. yo como que comencé a cuestionarme un poquito, yo de repente sí necesito ayuda. Claro, claro. Yo sí, de repente necesito un poquito de ayuda porque no es normal. Claro. Ella tiene razón. Ajá. Entonces, bueno, yo regresé y seguimos como indagando un poquito. Ella Ujú. iba como escarbando Iba un poquito sacando más. las cositas, sí, Poquito a que poco. estaban ahí guardadas, sí. Exacto. Ajá. Por temporada de mi Claro, vida. por etapa, porque imagínate cuántos años, o sea. Exactamente, ¿Cuántos años imagínate. tenías ahí guardado? Yo hice De esa terapia represiones. como a los 20 años, imagínate. Imagínate, Eran claro. 20 años de cosas Sí, estaba guardadas. guardando cosas, reprimiendo. Y te puedo decir que ya en la tercera cita que yo fui con ella, o sea, yo tuve que hacer la cita con una caja de Kleenex al lado mío, o sea, yo todo lo que decía, yo lloraba. Era como comenzar a sacar Claro. 20 años de cosas. Como que abres un grifo y sale ese agüita y sale, Exactamente, claro. Sí. y definitivamente me ayudó a comenzar a sacar todo eso. Ujú. Ese fue el primer paso, Ujú, definitivamente. Primero, aceptarlo, sacarlo, comunicarlo. Ujú. Me di cuenta de la importancia que tiene comunicarse. Claro. Comunicarse. Hablar. Sí. Hablar las cosas. Ajá, hablar las cosas. Si claro. algo no te gusta o algo te incomoda, simplemente lo dices. Lo dices, claro, exacto. Lo dices, no pasa nada. Sí, hombre. O si algo te pone triste, Ajá. lo dices también, lloras también. Ujú. Para algo está el llanto. O sea, si te Claro. pone triste, tú lo lloras y tienes desahogas. lo tienes que, exacto, Tienes que sacar. tienes que vivir y sacar esa tristeza. Claro, exacto. Ajá. Así que, y ella me fue como llevando. Yo estuve prácticamente, creo que casi un año Ujú. de terapia, Ujú. hasta que, bueno, ya el último, ella misma me dio de alta. Ujú. Y ella me dijo ese día que la persona que había entrado a su consultorio el primer día Ujú. no era la misma que ella estaba dando de alta. Wow. Y era totalmente cierto. O sea, yo era una persona, después me pongo a pensar en mí, Ujú. en el En el antes y el pasado. después. Yo era una persona tan gris, triste, o sea, y yo misma no me daba cuenta Claro. de la clase No de eras persona. consciente, claro, de lo que manifestabas. De lo que ella vio, Sí, pues. ajá, Ella claro. lo que ella vio. Años después tuve la suerte de poder conectar de nuevo con ella, mandarle una carta y agradecerle a ella, porque ella fue otra bendición en mi vida. Claro. Otra bendición que me mandó Dios Ujú. para poder afrontar esa etapa tan difícil que yo estaba viviendo. Uy, sí. Imagínate, yo venía del desorden alimenticio que había tenido, las explosiones, Claro. todo eso, y ella me pudo como ayudar, A encaminarte. Como encaminarme, poder hasta que fijarme para encontrar a una pareja, por ejemplo. O sea, qué cosas Yo recuerdo que en ese tiempo estaba saliendo con alguien en la universidad y ella me dice, estaba comenzando a salir con alguien en la universidad, Ujú. y ella me dijo, ¿y qué tal es? Yo le dije, lo primero que yo le dije fue, es que bueno, es una persona un poco posesiva. Entonces ella me dice, es que, ok,
si te das cuenta, lo primero que has dicho de esa persona es posesiva. Ujú. O sea, que eso es esa persona. Eso ya es un tema. Y eso ya es una bandera roja. Claro, Y yo me quedé pensando, yo tiene toda la razón. claro. Tiene toda la razón. O sea que así, crucecita para Crucecita, la persona. tachado. Crucecita. y así fui llevando mi vida Claro. también. No nada más así, también expresaba más Ujú. todo, las cosas que me molestaban, las cosas que me herían. De repente la gente, yo creo que comenzó a pensar que yo era una persona demasiado directa. Ujú. A la gente no le gusta a veces Que sea muy que directo. te muy directa Ajá. o que digas lo que piensas. Ujú. Porque la gente siempre, tú sabes, está como que tratando de no herir susceptibilidades, Sí. de que mejor Como no le digo, sí. mejor no le digo porque se puede sentir mal. Sí, 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 como tratando todo así como... Pero en mi de- caso yo aprendí que si algo me molesta o algo no me gusta, yo lo digo Claro. de una vez. Yo Sí. no voy a dejar que eso se acumule de No le nuevo. das vuelta a eso. Yo eso Claro. no voy a dejar que se acumule de nuevo, no va a pasar. Claro, exacto. Entonces, definitivamente, eso me ayudó muchísimo. Ujú. De repente no le voy a caer bien a la mitad de la gente, porque si algo no me gusta, yo te lo voy a decir. A mí tú me encantas. Ay, tan lindo. Bien, Digo, pero tú no eres objetivo, tú eres mi hermano. ok. Entonces, seguimos. Entonces sí, y fue como una nueva forma de vivir mi vida. Fue una nueva forma de vivir. Yo comencé a cambiar poquito a poco, obviamente, y y lo que te dije, ya que había sacado toda esa tristeza de adentro, pude comenzar a trabajar en esa idea que yo tenía del perdón. Claro. Porque al final era toda esa tristeza y todo ese rencor, eran cosas que igual te siguen poniendo triste. Claro. Y es como si caminaras por ahí como con un peso. Sí. Con un Innecesario. peso. Innecesario, Exacto, claro. que cuando lo sueltas, o Uf, sea, te sientes como tan que- libre, te sientes tan feliz, Claro. le dejas de dar poder a la persona que te hirió. Claro. La persona que te hirió capaz y que está viviendo su vida de lo mejor Ujú. y tú acá estás acá martirizándote. autoflagelándote Exacto. y exacto. Y ella tranquila. Y la persona tranquila. Claro. Y entonces, y tú acá con todo ese rencor y toda esa tristeza y todo. Claro, es verdad. Y te das cuenta de que cuando comienzas a perdonar, tú recuerdas las cosas, pero ya no te afectan como antes. Claro, ahora tú tienes la decisión de si te afecta o no. Ya es tu decisión. Exactamente. Tú puedes no dejar que te afecte y punto. Exacto. Y Claro. simplemente quedarte con las cosas buenas Ajá. y vivir tu vida así. Claro. Viendo todo lo bueno que te pasa, viendo todas las bendiciones que tienes en tu vida. Ujú. Siempre tengo esa frase que dice, y trato de vivirla así, cuenta tus bendiciones en lugar de tus problemas. Claro. Porque... Siempre vas a encontrar cosas positivas. Exacto, y siempre vas a tener problemas. O sea, Tú todo también. el mundo tiene problemas. Tiene problemas, Todo el claro. mundo tiene problemas, pero siento que el valor está en ver la bendición y ver todas las cosas que sí tienes, Que sí tienes, no lo que te falta, como no dicen. lo que te falta. Todas las cosas positivas que sí tienes, Ujú. que sí tienes y que muchos desearían tener. Claro. Así que sí, para mí eso fue como fundamental en ese cambio y en ese proceso. Y como te dije, no fue en un día. Claro, o sea, tomó su tiempo. Tomó su tiempo. Exacto. Es que así es. Ok, Ani, dice que tenemos un mensajito. Vamos a ver qué nos dice la gente por ahí. Segunda de gracia. Dice, excelente exposición. Cuando toma como modelo su experiencia, comparada con pasajes bíblicos. Felicitaciones, excelentes expositores. Y Lenan. Llenan. Pensé que era el nombre. Llenan. Ok. Excelente. Bueno, Ani, entonces, gracias. Ok, vamos a escuchar ahora esta parte, Ani. Conoces a una persona. Cuéntame eso. Vas buscando ya cuál es la persona ideal para mí, la pareja. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde esa persona que conoces? ¿A César? A mi esposo. Claro, sí. Hacemos exacto. Esa parte, sí. No me expliqué bien, He conocido mucha gente. Exacto. Y que conoces a una persona, pero he conocido mucho. Exactamente, gracias. Conoces al que es tu esposo, a mi cuñado César. Mira, justo
conocí a mi esposo. Yo ya conocí a mi esposo porque ya él estudiaba conmigo en la universidad. Ajá. Entonces, pero justo después de esa persona a la que le puse la crucecita, Ajá. yo comencé a salir con César. Ujú. Yo comencé a salir con César por insistencia de repente de él me invitó y él fue como una buena persona que me ayudó con una amiga y yo dije, ¿sabes qué? Yo es que voy a darle una oportunidad, pero no creo que... No tenías como muchas expectativas. Cero expectativas de esa persona. Ajá. Yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, pero ya después de esta salida yo lo ignoro. Ajá. Tú sabes, ¿no? Ajá. Y después de la primera salida, tenía la vocecita de mi psicóloga aquí, ¿no? De que lo primero que podía decir, o sea, no podía decir nada que no me gustara. Ajá. Después de la primera salida. Wow. Súper caballeroso, súper atento. O sea, yo estaba impresionada, porque yo tenía de él, la imagen que yo tenía de él era como otra cosa. Otra cosa. No era lo que yo me esperaba. Ajá, ajá. Y lo fui, bueno, dale, pues voy a darle otra segunda oportunidad. Otra salida. Una segunda salida. Y en la segunda salida me gustó más. Ay, ya la vida. Y yo dije que no. Yo tuve un mes saliendo con él y yo buscándole algo malo, porque yo dije, no, esto no puede ser normal. Que este hombre, demasiado bueno para ser verdad. No, algo malo tiene que tener. No puede ser. Claro. O sea, me hacía reír. Era como una persona que me complementaba, Ok, porque él es totalmente diferente a mí. claro. Él es súper amiguero, le gusta salir, le gusta la parranda, es súper alegre y sobre todo me hacía reír muchísimo. Ujú. Cosas a las que yo no estaba muy acostumbrada. Claro. Yo acababa de venir de mi proceso de sanar. Claro. Él se salvó, la verdad. Ya te agarró como ya. Me después del agarró proceso, ya o de sea, haber pasado de mi haber pasado proceso. por todo eso. Exacto. Bueno, y yo también me salvé de haberlo encontrado a él. Pero él tenía como esa capacidad de sacar como cosas positivas de ti, de tu personalidad. Totalmente. Claro. Y como te digo, él me complementaba Ajá. también. Y todavía me complementa. Ujú. Entonces, definitivamente, ya después de un mes saliendo, me pidió que fuéramos novios. Ajá. Siempre me da risa porque él me preguntó, ¿qué tú me contestarías si yo te preguntara que si quieres ser mi novia? Y yo me quedé como que, ¿eso es una pregunta o es una pregunta? ¿Eso qué es un trabalengua? Yo me quedé como un poquito confundida. Él dije, no, es una pregunta, es una pregunta. Yo dije que me encantaría. Y él me dice, ¿eso es que sí o que no? Oye, quiero estar seguro. Yo dije que sí. Y entonces ya estaba. Ya estaba claro, ya estaba. Sí, estaba bien nervioso, pobrecito. Ah. Saluda a César, yo lo saluda a César. yo lo pongo nervioso a veces. Mira tú. Pero bueno, pero es por mi forma de ser, ¿no? Claro. Muy directa, muy al grano, si no me gusta, él sabe que se lo voy a decir. Claro, total. Entonces, y creo que eso ha sido algo importante, creo que en nuestra relación. Ujú. Él sabe ya qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Yo también sé qué cosas a él le gustan y qué no le gustan. Ujú. Y tenemos como una comunicación muy abierta Claro. al respecto. Súper. A veces yo siento que en las parejas tratan de no tocar ciertos temas para no herir Ajá. a la otra persona, pero yo pienso que es al revés. Al revés, más bien se tienen que hablar. Se tienen que hablar, porque para- si no, eso es como me pasó Lo a que mí. pasó, vas guardando y Lo guardas, y después cuando sale lo el día en que sacas, ¡boom! Claro. lo sacas mal, dices cosas hirientes, dices cosas que no sientes y es peor. Claro, Cuando de exacto. repente, hey, él dejó el vaso ahí, yo se lo digo, hey, no me gusta que dejes el vaso ahí. Claro. Pero si yo dejo 100 veces que deje el vaso ahí, ya Y claro, tú vas a ir a la acumulando. número 100 ya yo voy a explotar. ¿Y por qué siempre Porque no dejas el se lo vaso dijiste, ahí? porque no se lo dijiste Pero al él no principio. lo sabía. Claro, exacto. Y si no se lo dices, él no lo va a saber. Claro, exacto, exacto. Entonces hay que siempre tener esa Hablando las comunicación cosas. abierta y hablarlo. Igual con tus hijos, que no tengan falsas expectativas. Ellos saben lo que yo espero de ellos Ujú. y tengo mis reglas en mi casa y Ujú. ellos saben qué cosas me molestan y qué cosas no me molestan. Claro. Ani, espérate, que tenemos otro mensajito ahí, a ver qué nos dice la gente. A ver, dice Gloria Sin Lee. Buenos días, qué hermoso testimonio por parte de la invitada y cerrar con broche de oro el programa Conectados con el tema del perdón. Saludos, Enoch. Saludos, Gloria. Saluditos. Ani, bueno, y entonces háblanos de tus dos hijos. Mis dos. David, los dos retoños.
exacto. David e Isabela. David e Isabela. Sobrinos mayores. Bueno, los dos tienen personalidades sumamente diferentes. David un poquito más reservado, Isabela sí, súper hablantina. Así que la comunicación con cada uno la manejo diferente porque... Claro, de acuerdo a la personalidad, ¿no? Exacto, con Isabela es muy fácil porque ella es nada más, le pones play y tú sabes, ella te suelta todo. Lo que es muy positivo. Claro, sí. Porque siempre sabes qué está pasando, cómo se siente. De repente, mi hijo David, si no es tan expresivo, y entonces ahí toca de repente, preguntar más, dedicar un poquito más tiempo a la comunicación, no quedarte nada más con el bien, mal, Claro. ajá, no, sí. Simplemente indagas un poquito más, claro. terminas casi como en un interrogatorio con él, pero, pero funciona porque ya una vez que comienza a hablar, Ajá. es como yo. Yo al principio estoy como un poquito reacia a hablar, pero ya cuando comienzas no ya puedes suelta, parar. Suelta. Ya no puedes parar. Entonces, Como este programa. Como este programa, correcto. Exacto. Correcto. Entonces, sí, entonces también es esa comunicación, todas esas técnicas que aprendí también me han ayudado con ellos también, a llevar mi relación con ellos y la comunicación con ellos también. Sí, eso te iba a decir, que todo el proceso que pasaste, todo lo que lograste sanar, lo que viviste, cómo te ayudaba. Entonces ahora era como algo que te ayudaba a aplicarlo ahora, ¿no? También, ¿no? En mi vida. En tu vida, en tu entorno, tu familia, todo, ¿no? Exactamente. Es algo que... Y es algo que tratas de... Tú sabes que con los hijos uno enseña desde la experiencia. Y lo sabes hasta que lo vives. Y trato de eso, enseñarles con la experiencia, enseñarles... desde la experiencia eso del perdón, eso de la comunicación, eso de que si tú necesitas llorar, yo nunca les dije, si querían llorar, de que, ay, no llores. No, si tú quieres llorar, hay que sacar esos sentimientos. Claro. Siempre estuve súper abierta a todo eso, a que me pueden contar lo que sea. Yo no me voy a poner brava por nada. Bueno, puede que sí, pero lo voy a manejar. Intentaré manejarlo de la mejor manera, no explotando, pero sí. Y tratando de enseñarles eso, ¿no? Que todas las experiencias en la vida te enseñan algo. Claro. Tanto tristes como difíciles. Algo aprendes de esa Algo experiencia, enseña, algo claro. te deja... Algo positivo puedes sacar. Siempre hay algo positivo que puedes Claro. sacar. Y que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. O sea, todo tiene solución. Pasa un problema, ok, encontremos la solución. Y después veremos cómo hacemos para que no vuelva a pasar el problema, Claro. pero ahorita busquemos una solución y Claro, ya. Y seguimos adelante, ¿no? Exacto. Siempre enfocarse en eso, en lo positivo y como te dije, seguir adelante con mucho positivismo. Excelente. Bueno, Ani, tú tenías algo que me querías compartir. Ay, Dijiste, sí. Yo quería, háblame. aprovechando, ya que estamos en tu programa número 100, quería aprovechar y leerte algo, Ok. algo que te escribí. Eso yo no lo sabía. Esto es sorpresa. Esto es sorpresa. A ver. Entonces aquí va, a ver, unas palabritas para mi hermanito, en occito. Te escribo estas palabras porque quiero que sepas que eres un ser humano fantástico, siempre dispuesto a ayudar y a escuchar a los demás. Eres el tío favorito de tus sobrinos y el hermano que siempre está presente. No me puedo imaginar a nuestra familia sin ti y definitivamente te cuento entre mis bendiciones. Siempre estás para escuchar sin juzgar y todo el que te necesita cuenta contigo. Con este programa estoy segura que has tocado la vida de muchos jóvenes. Cuando pienso en el pequeño Enoch, jamás imaginé que te convertirías en una persona tan auténtica, que lucha por lo que quiere y ama y que me llena de orgullo cada día.
quiero que sepas que eres sumamente amado y que tienes un lugar muy especial en mi corazón, en el de tu familia, amigos y todos los jóvenes que con tanta energía intentas ayudar a diario. Ten siempre presente que tú también cuentas con nosotros y estamos aquí para ti. Felicidades por estos 100 programas de Conectados con el Espíritu. Te quiero mucho, hermanito. ¡Wow! Yo sé que no sé el enfoque, pero tengo que darle un abrazo. Gracias, Ani. ¡Wow! Qué especial, gracias. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad. Sé que mucha gente de repente que ha venido al programa quiere dedicarte unas palabras y muchos jóvenes también, un agradecimiento por todos estos programas que has llevado. Yo sé que le dedicas mucho tiempo y esfuerzo a esto y estoy segura de que has tocado la vida de mucha gente con estos programas. Y te felicito. Gracias, Ani. ¡Wow! ¡Qué alegría! Bueno, me siento muy agradecido, de verdad que muy feliz de haber podido pues estar en este proyecto de Conectados por el Espíritu, que obviamente no fuera nada sin allá la gente de producción, que son los que hacen todo esto que ven alrededor, toda la magia, Samir, y allá está Jesús, Yanio también, que nos acompañan. Y bueno, agradecido con ustedes por acompañarnos sábado tras sábado. Vienen otros proyectos, así que no nos vamos, seguimos aquí en la casa. Y bueno, contento de tenerte aquí, Ani, contento de que seas el programa número 100, qué dicha, qué bendición. Y bueno, más nada, contento. Gracias a todos ustedes y bueno, seguimos aquí, seguimos en Radio Claret Digital, armando proyectos para ustedes, evangelizando y siempre trayéndoles algo bueno para que se lleven a sus hogares. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa 100 de Conectados por el Espíritu y hasta la próxima. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.